y por lo cual quisimos traer a dos grandes figuras de la neurocirugía colombiana para que nos acompañen especialmente en la resolución de preguntas. Quiero darle especial saludo al doctor Edgar Ordóñez Rubiano, quien es neurocirujano del Hospital de San José, instructor asistente para neurocirugía de pregrado y posgrado de medicina y de instrumentación quirúrgica en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y profesor de cátedra del programa de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes. Asimismo, le extiendo un saludo al doctor William Omar Contreras, quien en este momento está en cirugía, pero se va a ir conectando a lo largo de la charla, quien es neurocirujano de la Universidad del Rosario, Fellow de Neurocirugía Funcional de la Universidad de Sao Paulo, Fellow AU Spine Curitiba, Brasil, Fellow de Base de Cráneo Benéfica Portuguesa, doctorado en Medicina e Investigación con un proyecto de trasplante neuronal en 22 humanos con enfermedad de Huntington, postdoctorado en Neurología y Neuromodulación de las Universidades de Harvard y Sao Paulo, actual presidente de la International Neuromodulation Society en capítulo Colombia y CEO de NEMOD International Neuromodulation Center. Sin más preámbulos, quiero darle la palabra al doctor Edgar, por si tiene algunas palabras para compartirnos, y posteriormente a nuestras expositoras Mariana Vargas Moreno y Valentina Vargas Toro, miembros activas del grupo de interés y estudiantes rosaristas. Nicolás, muchas gracias por tu invitación y por tu introducción, y bueno, espero poder aportar en algo en esta charla. Espero poder estar conectada hasta el final. Ya a las 6 tengo que moderar otra charla, entonces espero poder estar hasta el final. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, por la presentación. Vamos a dar inicio a la primera charla, que tiene como título Principios Generales de la Localización Neurológica. Bueno, la bibliografía en la que basamos esta charla son prácticamente estos dos libros. Sin embargo, a través de las diapositivas en la parte inferior van a ver la cita completa, de la cual pues tomamos la información de cada una de estas diapositivas. Este es nuestro índice. Vamos a hacer una breve introducción. Vamos a hablar del sistema motor, del sistema somatosensorial, marcha y equilibrio, y vamos a hacer unas conclusiones. Cabe aclarar que a través de toda la charla vamos a presentarles unas encuestas aquí por Zoom en forma de pregunta, pues sobre los temas de la charla, para que las vayan respondiendo. Bueno, estos son nuestros objetivos. El primero es reconocer la importancia de la localización neurológica. El segundo, identificar los principales tractos motores y sensitivos e identificar sus diferentes funciones. Y el tercero va a ser lograr establecer una relación anatomoclínica. Entonces, bueno, para empezar debemos aprender a realizar un análisis neurológico, el cual consiste de diferentes pasos. El primero va a ser reconocer la función anormal que tenga este paciente. Esto se hace principalmente con un buen examen neurológico, con una buena historia clínica, y una vez reconocemos esta función anormal, pasamos al segundo. El segundo va a ser un diagnóstico topográfico, es decir, la localización, qué parte del sistema nervioso se vio afectado. Una vez tenemos este diagnóstico topográfico, vamos a pasar a descubrir cuál es la etiología. Como sabemos, las localizaciones tienen diferentes las lesiones, tienen diferentes etiologías, entonces debemos saber cuál es la específica para este paciente, y esto se hace principalmente con las listas de diagnóstico diferencial. Y como último paso, vamos a utilizar los métodos diagnósticos para corroborar la información anterior. Sin embargo, estos no son necesarios obligatoriamente. Ahora, la neuroanatomía va a ser fundamental para la localización. Es fundamental reconocer los surcos, los giros, los lóbulos y sus diferentes funciones para saber dónde está la lesión y qué
síntomas y signos voy a ver en la clínica. También los tractos, tanto motores como sensitivos, pues son una parte muy importante de la localización. Más adelante en la charla vamos a ver las decusaciones de estos tractos, pero es importante reconocerlas para saber si nuestra lesión va a ser contralateral o ipsilateral. También es importante entender la representación topográfica. Y bueno, los tractos de los cuales les vamos a hablar hoy son principalmente tres: el córtico espinal, que habla de todo lo motor; las vías de los cordones posteriores o el lemnisco medial, que habla de lo sensitivo; y las vías anterolaterales, que también es parte de lo sensitivo. Bueno, ahora ya abordando un poco más el sistema nervioso, debemos entender que tiene diferentes surcos, giros, lóbulos, pero es más fácil entenderlo que el cerebro se va a dividir en diferentes paqueticos. Entonces, los paqueticos pues son muy importantes y cada uno va a tener una función que nos va a describir, como les dije, pues los signos o síntomas que refiere al paciente. Entonces, digamos, hay un paquete motor, que más adelante mi compañera Mariana les va a hablar de eso. En este paquete motor pueden existir diferentes déficits, como digamos hemiplejías, semiparesias, que pues ella va a abordar más adelante. Y también hay otro paquete, que es el paquete sensorial. En este también van a haber unos déficits sensoriales, más adelante yo les hablaré de eso, y pueden causar diferentes síndromes. Aquí les traje unos síndromes de ejemplo para que los tengan en cuenta, y más adelante, al final del contenido que les tenemos para presentar, les voy a abordar más a fondo cada uno de los síndromes, pero ya teniendo el contenido para que sea aún más fácil. Nosotros les traemos un caso clínico que lo vamos a resolver una vez más después de presentarles todos los temas que tenemos, pero lo vamos a leer para que lo vayan pensando a medida pues que nos vamos exponiendo. Entonces, este caso clínico es una mujer de 42 años que llega a urgencias porque tiene una herida de arma blanca en la parte posterior inferior derecha del cuello. Ella manifiesta diferentes signos y síntomas. Refiere tener una debilidad en la parte derecha, en la pierna derecha. También refiere diferentes déficits sensoriales, tanto ipsilaterales como contralaterales. Entonces, ipsilateralmente va a tener déficits de propiocepción y de vibración, y contralateralmente va a presentar déficits de dolor y sensación de temperatura. Es importante saber la localización. Este va a ser en C7 o C6, C7. Allí es donde pues estuvo el arma blanca. Entonces, a medida que vayamos hablando del sistema motor y el sistema somatosensorial, vamos a poder resolver este caso clínico. Bueno, como les nombró Valentina al principio, vamos a hacer unas preguntas. Entonces, aquí está la primera respecto a la primera parte. Entonces, tienen aproximadamente como un minutico para que las respondan. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los pasos para el análisis neurológico? Bueno, veo que ya muchos están respondiendo. Entonces, la respuesta va a ser los pasos que les mencioné. Entonces, repitamos. Primero va a ser reconocer cuál es la función anormal. Segundo va a ser un diagnóstico topográfico o localizarlo. La tercera va a ser identificar cuál es la etiología. Y la cuarta, las ayudas diagnósticas. Es decir, sería la primera. Bueno, vamos a continuar. Entonces, teniendo en cuenta ya lo que nos explicó Valentina, vamos a hablar un poco del sistema motor. El sistema motor se divide a grandes rasgos en dos partes. La primera vamos a tener la parte lateral, que se organiza en dos tractos súper importantes. El primero es el tracto córtico espinal, que nos va a dar todo lo del movimiento, nos va a permitir mover articulaciones, mover brazos y piernas. El segundo es el rubro espinal. El rubro espinal inicia en los núcleos rojos del tallo y pues la verdad no tiene como sus funciones muy definidas, pero tiene dos funciones, digamos que ya están un poco aceptadas. La primera es, digamos, ser ese jugador suplente que está en la banca esperando a que el primer jugador se lesione. Entonces, cuando se lesiona el tracto córtico espinal,
el rubro espinal va a intentar tomar posición ahí. Y la segunda es en la posición de decorticación. Recordemos que esto sucede en estados de mínima conciencia donde el paciente responde a un estímulo de cierta manera muy puntual. Entonces yo me aprendí pues decorticación y espero que les sirva como decorticación de corto, de la palabra corto, y es porque cuando el paciente recibe un estímulo, su respuesta va a ser contraer sus brazos y se va a ver un poco más corto. De la parte medial vamos a ver el tracto córtico espinal anterior, el vestíbulo espinal, el retículo espinal y el tecto espinal. Yo acá les tengo el anterior, el vestíbulo espinal y el tecto espinal. Estos tractos van a ser fundamentales para el equilibrio, para la marcha, porque van a manejar, pues digamos, los músculos de la cadera, van a mantener el tono del tronco y van a ser fundamentales para los movimientos de cabeza y cuello. Ya entrando en materia, vamos a hablar del tracto córtico espinal. Este tracto puede llegar a ser un poco confuso, pero los invito a que se aprendan esto como si fuera pues una constelación. Vamos a unir puntos. Lo primero que vamos a ver acá es pues la corteza motora primaria, que está en el lóbulo frontal, en el giro precentral. Esto se organiza de una forma somatotópica muy importante. Entonces vamos a imaginarnos que este es el cerebro, esta parte que ustedes ven acá es la interhemisférica y ya esto sería lo lateral. Acá vamos a encontrar los pies más hacia el fondo. Acá las piernas, acá el tronco, acá los brazos y acá la cara. Es súper importante porque digamos que es el famoso homúnculo motor o pequeño hombre. Acá vamos a encontrar una sustancia una parte de sustancia blanca. Para los que no recuerden o no sepan, el cerebro y la médula espinal se dividen entre sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris va a ser como si ustedes miraran un payaso desde arriba. Le van a ver los zapatos gigantes y la peluca. Entonces, lo que va a suceder ahí es que pues le van a ver los botones sinápticos de las neuronas y el soma de las neuronas. Y en la parte blanca vamos a ver como el cuerpo del payaso, que serían los axones que nos van a permitir pasar la información. Eso por un lado. Ahora vamos a tener la cápsula interna, que también es una lámina de sustancia blanca, se va a ir en tres partes. Brazo posterior, rodilla o genu y brazo anterior. Esto pues no va a estar así dividido como lo ven acá, pero va a estar limitando con unos ganglios basales que van a ser fundamentales para el movimiento. Acá vamos a ver el ganglio basal lenticular, que se compone del globo pálido y del putamen, y acá vamos a ver el caudado. En este dibujo no está el tálamo, pero estaría en esta parte que les estoy señalando y es fundamental porque es el centro de relevo más importante del sistema nervioso. Ya acá tendríamos los pedúnculos cerebrales, que van a ser los pies del cerebro, el tallo, y en el tallo está una parte muy importante que es el bulbo. Y en el bulbo van a haber, digamos que unos fascículos que van a empezar a, pues, digamos, a descender y van a formar unas pirámides que van a permitir que la información se decuse. Y ya vamos a encontrar pues, los niveles medulares. En la médula es muy importante recordar que hay dos intumescencias pues, principales, la parte cervical y la parte lumbosacra. Esto nos va a permitir pues, tener unos plexos fundamentales para las extremidades. El de las extremidades superiores va a ser el plexo braquial y el de las extremidades inferiores va a ser el lumbosacro. Entonces ya una vez tenemos los puntos, solo nos queda unirlos. Entonces unimos. Sale nuestra información de la corteza motora, pasa por la corona radiada, pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, pasa por los pedúnculos cerebrales, pasa por el tallo, se decusa y pues realmente no todo se decusa. Entonces aquí hay tres caminos fundamentales que uno tiene que saber. Lo primero es que todo se puede, pues la gran mayoría se decusa, pasa a ser del lado contralateral en las pirámides vulvares. Lo segundo más común es que siga de forma ipsilateral hasta unos niveles medulares antes de pues donde va a tomar acción y ahí se decusa. Y lo tercero es que siga derecho de forma ipsilateral y forme el as de Burns. Aquí es muy importante saber que pues vamos a definir esto como entre motoneurona superior y motoneurona inferior. La motoneurona superior va a ser lo que está de corteza a médula y la motoneurona inferior va a ser lo que está de médula a nervios periféricos, o sea, los plexos braquiales y lumbosacro que yo le estaba nombrando ahorita. Ahora, el córtico vulvar va a ser fundamental para los movimientos de la cara y este tiene tres diferencias puntuales con el tracto córtico espinal. La primera es que no va a pasar por el brazo posterior, sino va a pasar lateral a la cápsula interna. La segunda es que no va a ir a todos los niveles medulares, sino que va a girar y va a intentar volver a subir. Y la tercera es que no va a ser, digamos que sinapsis con un nervio como tal periférico, sino con núcleos de los pares craneales que nos van a permitir mover la cara. Entonces ahí tenemos tres núcleos. El primero es el motor facial del trigémino, segundo es el núcleo facial y el tercero es el hipogloso. Y aquí pues es importante saber que de las cejas para abajo vamos a tener la información decusada, mientras que de las cejas para arriba vamos a tener la información ipsilateral. Y pues un dato curioso que yo pues leí mientras averiguaba para la charla, es que pues realmente todos nuestros movimientos faciales tienen una relación con la emoción frecuentemente. Y se han dado cuenta, o pues se ha evidenciado, que esta parte tiene como una presencia como muy importante en el hemisferio dominante de la persona, generalmente en el hemisferio derecho. El feedback, pues este sistema es maravilloso, pero realmente no es solo nervios. Tiene muchas estructuras que hacen que el movimiento sea perfecto.
Entonces, primero vamos a encontrar el cerebelo. El cerebelo lo que va a hacer es darnos coordinación y equilibrio y va a permitir que todos los movimientos sean pues, muy perfectos. El tálamo, que nos va a ayudar a que todas nuestras estructuras se comuniquen, y los ganglios basales que yo les nombraba. Entonces aquí vamos a tener la cápsula interna, que yo les contaba que no estaba tan definida como en el anterior dibujo, sino que se definía más por sus límites, y nuestros ganglios basales, el lenticular y el caudado. Entonces, estos ganglios basales tienen dos caminos principales. El primero es el directo, es el que le dice, sí, haga el movimiento. Y el segundo es el indirecto. Entonces, acuérdense como indirecto de inhibir. Este va a agonizar, pues antagonizar los movimientos que no necesitamos. Si yo voy a extender mi brazo, lo que va a suceder es que el compartimiento extensor de mi brazo va a ser activado por el directo. Y lo que va a suceder, pues contrariamente, es que el compartimento flexor de mi brazo va a ser antagonizado por el camino indirecto. Ya el arco reflejo, pues es una respuesta a estímulos, digamos que esto se evalúa mucho en el examen neurológico. Uno hace un golpeteo sobre el tendón, este tendón va, digamos, a enviar información aferente hacia centros superiores, luego la información va a volver a bajar por motoneuronas alfa y esto va a tener un reflejo. Este reflejo es controlado porque pues esta parte se relaciona con el uso muscular y con el órgano tendinoso de Golgi, que lo que va a hacer es permitir que el músculo, pues digamos, no se estire mucho, no haga movimientos que lo van a lesionar. Y ya entrando en la clínica, pues lo primero que tenemos que saber es que hay dos síndromes importantes, el de motoneurona superior y el de motoneurona inferior. Pero antes de eso, vamos a hablar de las fasciculaciones. Las fasciculaciones son contracciones musculares que se asocian como actividad espontánea de células musculares. Y estas no siempre son malas. Por ejemplo, si ustedes están muy cansados o no han dormido bien o han tomado mucho café, les va a empezar a temblar, digamos, esta parte del ojo. Eso es una fasciculación benigna. Pero en este caso nos van a dar como un indicio de síndromes de motoneurona. Entonces, el primero es el de motoneurona superior, que recordemos que es, pues, de la corteza a la médula. Entonces, como es de superior, va a ser todo para arriba. Va a haber hiperreflexia e hipertonía. Mientras que si es el inferior, pues va a ir todo para abajo. O sea, va a haber hiporreflexia e hipotonía, y a este vamos a asociar fasciculaciones y atrofia. Ya en los patrones de debilidad, lo que vamos a encontrar, pues son principalmente hemiparesias e hemiplejías, paresia por debilidad y plejía por pérdida del movimiento. La hemiparesia puede haber hemiparesia motora pura o hemiparesia somatosensorial. La motora pura se diferencia de la otra por su localización. Entonces, encontramos que la motora va a ir de forma inferior a la corteza hasta el bulbo. En esta parte, pues vamos a encontrar diferentes estructuras, entre las que encontramos el puente, por sus conexiones con el cerebelo. Entre cerebelo y corteza vamos a poder encontrar disartria, que es, digamos, esta imposibilidad de pronunciar palabras por problemas musculares o nerviosos, y ataxia, que es esta forma de desequilibrio en la marcha. La somatosensorial va a tener síntomas somatosensoriales porque ya va a estar en la corteza. Como la corteza motora y la corteza somatosensorial están tan cerca, pues es imposible que una se afecte sin afectar a la otra. Ya en la hemiplejía o hemiparesia brachiocural, pues vamos a hablar de una lesión tanto en corteza motora como entre el tracto córtico-espinal, entre el bulbo y C5. ¿Por qué C5 y no inferior? Porque si fuera inferior a C5, realmente no nos incluiría el brazo. La paresia o plejía faciobraquial, pues va a ir en el área de la corteza motora, incluido, pues, que incluye cara y brazo. Monoparesia o monoplejía braquial, vamos a hablar de áreas de la corteza primaria o nervios periféricos. Entonces, en lesiones de nervios periféricos podemos encontrar abscesos, tumores, enfermedades desmielinizantes, neuropatías diabéticas, más o menos de todo. La monoparesia o monoplejía cural, vamos a encontrar lesiones a nivel de T1, esto va a permitir incluir, pues, el plexo lumbosacro. La parálisis de Bell, vamos a hablar de parálisis faciales. Entonces, acá encontramos dos nuevos términos, que va a ser el núcleo parcranial 7 o salidas vulvares o pontinas de los nervios. Entonces, recordemos que los núcleos de los pares craneales van a estar ubicados en el tallo. Estos van a tener que enviar sus fibras hacia, pues, el exterior del tallo para poder tomar su acción. Entonces, en cualquier momento que se dañe este camino, pues va a haber una lesión del nervio y va a poder como alterar la función. La diplejía braquial, vamos a hablar de tracto córtico-espinal, lesiones en médula cervical, muscular o nervios periféricos, como yo les contaba. La paraparesia, vamos a hablar de lo mismo, y la diferencia acá es que vamos a encontrar algo que se llama caudequina. Para los que no sepan, la caudequina es, digamos, esta parte que queda al final de la médula, que es como un remanente de nervios. Si ustedes han visto un caballo y le han visto la cola, ven que el pelo cae como de esta forma, así mismo cae la caudequina. Pero se encuentra en un espacio, digamos, que es un poco rodeado, y acá pueden haber diferentes cosas que pueden afectarlo y va a afectar directamente el plexo lumbosacro. La cuadriparesia o parálisis general, entonces ya vamos a hablar de una
lesión total del cuerpo. La gran diferencia entre estas dos es que en la parálisis general la cara va a estar realmente afectada. En la cuadriparesia puede que tengamos una debilidad, digamos, parcial de la cara, pero no va a ser tan grave como en la parálisis general. Y pues esto se ve representado porque generalmente hay una, digamos, una lesión de la corteza motora completa. Acá sería como en áreas puntuales de la corteza motora, mientras que en la parálisis general sería completa. Y algo muy importante de esto es que si es una, pues digamos, una causa medular y es muy superior la lesión, va a poder causar depresión respiratoria y pues problemas de la conciencia. Entonces acá en este momento pues vamos a tener otras preguntas sobre lo que acabamos de ver. La primera es, durante su consulta en el examen neurológico, usted empieza a evaluar el sistema motor. Encuentra que su paciente tiene hiperreflexia e hipertonía. De los siguientes diagnósticos sindromáticos, ¿cuál es el más probable? Bueno, veo que ya la mayoría respondió, entonces pues realmente no podría ser un síndrome de motoneurona inferior porque como les comenté, en este todo va para abajo, o sea, vamos a tener hipotonía e hiporreflexia. Una parálisis de Bell nos habla más de la cara y acá pues no nos hablan puntualmente de la cara. Un síndrome de motoneurona superior pues es la respuesta correcta porque el paciente tiene hiperreflexia e hipertonía. Y una hemiparesia con síntomas somatosensoriales pues realmente no estamos muy seguros. Y vamos con la siguiente pregunta. Llega un paciente a su consulta porque siente débil medio cuerpo izquierdo. Durante el examen usted encuentra algo de disartria y ataxia. ¿Dónde sospecha que es la lesión del paciente? Bueno, veo que ya varios respondieron, entonces, corteza motora derecha o corteza motora izquierda, realmente no podría ser, pues esto no, digamos que sería un poco más difícil que fuera solo el medio cuerpo y no tuviera síntomas somatosensoriales. Tractos córtico-espinal y córtico-vulvar izquierdos inferiores a la corteza y superiores al bulbo. Realmente la lesión sí es en el tracto córtico-espinal y córtico-vulvar inferior a la corteza y superior al bulbo, pero recordemos que como la información está antes de la acusación, va a ser contralateral a la lesión. Nuestro paciente, pues en este caso, tiene su clínica de forma izquierda, lo que significa que la lesión va a ser en el lado derecho. Bueno, vamos a hablar ahora del sistema somatosensorial. Entonces debemos tener ciertos conceptos básicos claros. Mari. Gracias. Entonces, los conceptos básicos, vamos a tener en cuenta el término somatosensorial. Este refiere a todas las sensaciones que va a tener el paciente, tanto de tacto, dolor, propiocepción, presión, vibración, y cómo nosotros vamos a identificar estas sensaciones es por los tractos. Entonces, hay dos tractos principales. Está el de la vía de los cordones posteriores o lemnisco medial. Su función va a ser todo lo que incluya propiocepción, vibración y tacto fino. Y el segundo tracto va a ser las vías anterolaterales. Cabe aclarar que las vías anterolaterales son diferentes vías y son muchas, donde una de ellas va a ser la vía espinotalámica. Entonces, estas lo que van a hacer es que van a llevar todo lo que es el dolor, temperatura y tacto fino. Entonces, ahora vamos a empezar hablando del tracto de los cordones posteriores o lemnisco medial. Entonces, es importante aclarar que las fibras que van a entrar a este tracto van a ser con un mayor diámetro de axón y van a ser mielinizadas. Como les dije, van a llevar la información de la propiocepción, de la vibración y del tacto grueso. Entonces, empecemos. Este tracto va a empezar con las fibras entrando por la porción medial de la raíz dorsal. La mayoría de estas fibras van a ascender ipsilateralmente por los cordones posteriores,
Sin embargo, hay unas que van a entrar colateralmente y van a hacer sinapsis con las interneuronas y con las motoneuronas. Ahora pasemos a las que sí ascendieron ipsilateralmente. Estas que ascendieron ipsilateralmente por los cordones posteriores van a ascender por el fascículo de Gracil y el fascículo cuneiforme. El fascículo Gracil hace referencia a toda la información que viene de los miembros inferiores. Y el fascículo cuneiforme hace referencia a la información que viene de los miembros superiores. Una vez siguen ascendiendo estas fibras, van a encontrarse con una neurona de segundo orden. Allí van a hacer sinapsis en los núcleos de Gold y Burdach, que son los mismos núcleos de Gracil y cuneiforme. Cuando realizan esta sinapsis, las neuronas de segundo orden se van a decusar. Una vez se decusan y empiezan a ascender, estas fibras van a tomar el nombre de fibras arciformes internas. Y a medida que siguen ascendiendo, van a formar un nuevo tracto que se llama el tracto del lemnisco medial. En este momento, las fibras que van a pasar de forma ventral van a llevar la información de los miembros inferiores y las que son pues, por parte dorsal van a ser la información de los miembros superiores. Una vez siguen ascendiendo, van a hacer sinapsis con la tercera neurona que va a estar en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Una vez se realiza esta sinapsis, ya estas fibras van a pasar por la cápsula interna, especialmente por el brazo posterior, y van a llegar a la corteza somatosensitiva primaria. Sin embargo, hay algunas fibras que no van a llegar a la corteza somatosensitiva primaria, sino que van a llegar a la corteza somatosensitiva secundaria. Bueno, ahora vamos a hablar de las vías anterolaterales. Entonces, como les mencioné al principio, las vías anterolaterales se componen de diferentes vías. La primera que les voy a hablar es de la vía espinotalámica. Como también les mencioné, esta va a llevar toda la información que es dolor, temperatura, tacto fino y presión. Para empezar, bueno, estas fibras van a tener un menor diámetro y puede que sean mielinizadas como puede que sean desmielinizadas. Por ejemplo, las fibras C, que son desmielinizadas, van a hablar del dolor crónico. Entonces, por eso se dice que pueden ser mielinizadas o desmielinizadas. También debemos tener en cuenta que la vía espinotalámica va a tener una vía espinotalámica lateral y una vía espinotalámica anterior. Entonces, la vía espinotalámica lateral se va a encargar del dolor y de la temperatura, y la vía espinotalámica anterior del tacto y presión. A medida que les vaya explicando este tracto, les voy a decir en qué momento se diferencia la lateral de la anterior, pero al principio es igual. Entonces, estas fibras van a entrar por la raíz dorsal. Sin embargo, también van a haber otras que van a entrar colateralmente y van a ascender o descender 2 niveles por el tracto de Lissauer antes de entrar a la sustancia gris. Una vez entran a la sustancia gris, van a realizar la primera sinapsis, que es en el asta dorsal, y van a entrar por las láminas 1 y 5 de Rexet. Aquí viene la primera diferencia con la vía de los cordones posteriores. Entonces, una vez están ya en la sustancia gris, la primera sinapsis, se van a encontrar con las neuronas de segundo orden, donde van a hacer sinapsis y se van a decusar en la comisura anterior. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En la vía de los cordones posteriores, que fue la que les nombré anteriormente, se decusan el bulbo, pero las vías anterolaterales se van a decusar ahí mismo en la médula, en la comisura anterior. Entonces, bueno, una vez se decusan, aquí es donde se va a diferenciar la vía espinotalámica lateral de la vía espinotalámica anterior. Entonces, la vía espinotalámica lateral va a ascender por una columna blanca contralateral, mientras que la vía espinotalámica anterior va a ascender por una columna blanca también, pero debe ser anterolateral y contralateral a la anterior columna. Una vez empiezan a ascender y empiezan a llegar al bulbo, en el bulbo se van a encontrar con pues, diferentes fibras, y allí van a formar otro tracto que se llama lemnisco espinal. Una vez siguen ascendiendo, se van a encontrar con las neuronas de tercer orden y van a hacer otra vez sinapsis en el núcleo ventral posterolateral, que es el mismo, pues BPR. Una vez realizan esta tercera sinapsis, las fibras se van a dirigir otra vez por la cápsula interna, por el brazo posterior a la corteza somatosensitiva primaria. Bueno, ahora
¿Se acuerdan del caso clínico que vimos al principio, donde era una señora de 42 años que presentaba diferentes déficits, tanto motores como sensoriales? Bueno, acá vamos a realizarle ya el diagnóstico. El diagnóstico de esta paciente es una hemisección medular, o más conocido como síndrome de Brown-Séquard. Entonces, nosotras quisimos traerles este síndrome como ejemplo porque es fundamental la localización en la clínica, puesto que si no sabemos en qué momento se acusa el tracto, no sabemos cómo se va a manifestar clínicamente. Entonces, este es un muy buen ejemplo. Entonces, se los voy a explicar. El síndrome de Brown-Séquard, este paciente va a tener déficits motores y sensoriales. Entonces, recordemos a lo que nos decía mi compañera Mariana, cuando ella explicó el tracto córtico-espinal, ella dijo que este se iba a decusar en el bulbo. Entonces, aquí en la parte inferior tenemos pues el diagrama de la médula espinal. Aquí nos muestra la lesión, que es del lado derecho, pues ya en la médula. Entonces, con nuestros conocimientos, sabemos que la vía corticoespinal se va a decusar en el bulbo, es decir, que en este momento aún no se ha decusado. Por eso, como se ve que pues parte de la lesión está en el tracto corticoespinal, va a tener un déficit ipsilateral motor, o sea, va a tener una habilidad motora ipsilateral, puesto que aún no llegaba al bulbo y no se han decusado las fibras. Ahora, vamos a abordar la vía de los cordones posteriores. Como les mencioné, este también se va a decusar en el bulbo. Entonces, aún en este momento de la médula no se han decusado las fibras. Por ende, el déficit que van a tener en la propiocepción y en la vibración también va a ser ipsilateral a la lesión. Sin embargo, en las vías anterolaterales yo les mencioné que la mayor diferencia era que se decusaban ahí mismo en la médula, en la comisura anterior. Entonces, lo que va a presentar esta paciente es que va a tener un déficit de dolor y de sensación de temperatura en la parte anterolateral del cuerpo, pues de la lesión. Sin embargo, si vemos este pequeño como pedazo verde pues que hace referencia al dolor y a la temperatura, esto puede pasar ipsilateralmente porque de pronto algunas de las fibras que están en el asta ventral no se alcanzaron a decusar. Entonces también va a haber un pequeño déficit de dolor y de sensación de temperatura ipsilateralmente. Entonces, bueno, pues este era el diagnóstico de nuestra paciente. Ahora vamos a hablar del sistema trigenotalámico. El sistema trigenotalámico hace referencia a todas las sensaciones de la cara. Entonces, ¿cómo va a empezar? Va a haber una neurona de primer orden en el ganglio trigeminal, que también es el mismo quinto par craneano, que es el trigémino. El trigémino va a tener diferentes ramas, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Cada una de estas ramas va a inervar un territorio específico y definido de la cara. Todas estas prolongaciones centrales, al final lo que van a hacer es que van a formar las raíces sensitivas del nervio trigémino. Bueno, después de estas neuronas de primer orden, van a llegar a las neuronas del complejo trigeminal, que son principalmente 3 núcleos. El núcleo mesencefálico trigeminal, que habla de toda la propiocepción, el núcleo trigeminal principal, que se encarga de la sensibilidad, y el núcleo espinal, que se encarga del dolor y la temperatura. Luego, se van a dirigir a las neuronas de segundo orden, que van a hacer sinapsis con el núcleo ventral posteromedial del tálamo. Entonces, si se dan cuenta, en las dos vías anteriores hacía era sinapsis en el núcleo ventral posterolateral y este lo hace en el posteromedial. Una vez hace esta sinapsis, va a seguir ascendiendo por el tracto trigenotalámico y finalmente pues va a llegar a las cortezas somatosensoriales primarias y secundarias. Listo. Un momento. Bueno, ahora vamos a hablar, como les mencioné, que hay muchas vías anterolaterales. Les traje 2 extras. Está el tracto espinoreticular, que hace cargo de todo lo que es emoción y comportamiento. También influye en los niveles de conciencia y este va a terminar en la formación reticular del bulbo. Y este va a entrar por las láminas 6 y 8 de Rexed. Y otro tracto que también les traje es el tracto espinomesencefálico. Este se va a proyectar a la sustancia gris periacueductal y al colículo superior. Entonces, ¿qué pasa? La sustancia gris periacueductal va a participar en la modulación del dolor. Ahora voy a hablarles de los dermatomas. Los dermatomas es un sitio específico del cuerpo que es inervado por una raíz nerviosa única.
que se representa en estos diagramas. Sin embargo, estos diagramas de libro en libro pues van a tener ciertos cambios, puesto que los estudios que se hacen en estos pacientes no son los mismos siempre. Sin embargo, yo les traje los que son más comunes, las localizaciones más comunes. Entonces, la cara, como ya les había mencionado, es el trigémino, el que está encargado. En la cabeza, exceptuando el rostro, se hace cargo C2, los pezones usualmente son T4, el ombligo T10, C5 se hace cargo del hombro, C6 de la parte lateral del brazo y los primeros dedos, C8 del cuarto y quinto dedo, L4 de la parte anteromedial de la pierna, L5 de la parte anterolateral y el dorso del pie hasta el dedo gordo. S1 se hace cargo del dedo pequeño del pie, la parte lateral del pie, los gemelos y la planta. Y por último, S2, S3 y S4 se hace cargo del área perineal. Bueno, no sé si recuerdan los síndromes que les hablé en la primera diapositiva. Una vez ya teniendo estos conocimientos del sistema motor y el sistema somatosensorial, ya podemos correlacionarlo con diferentes síndromes. Entonces, se los voy a explicar como un brochazo, puesto que en este grupo vamos a tener más adelante una charla sobre médula espinal, donde se van a abordar mejor. Entonces, ahora nos vamos a ubicar en el diagrama A. Esta lesión se va a llamar lesión medular transversa. Y lo que va a pasar con esta lesión medular transversa es que tanto las vías motoras como las vías sensitivas pueden estar parcialmente o completamente interrumpidas. También hay una disminución sensorial de los dermatomas por debajo de la lesión y existe un patrón de debilidad y de pérdida de los reflejos. Las causas principales de esta lesión van a ser trauma, tumores, esclerosis múltiple o mielitis transversa. Si vemos el diagrama B, ya les hablé de es el síndrome de Brown-Séquard, que fue el diagnóstico de nuestra paciente. Entonces voy a proseguir al diagrama C. En el diagrama C y diagrama D hace referencia al síndrome medular central, puesto que este puede ser una lesión pequeña o una lesión más grande. Si es una lesión pequeña, va a tener un déficit de dolor y sensación de temperatura bilateralmente, puesto que si vemos el diagrama inferior de la médula donde está la lesión es central, es decir, que va a afectar tanto la parte derecha, un pedazo de la parte derecha como un pedazo de la parte izquierda, por eso se va a notar bilateralmente. Ahora bien, si este síndrome medular central es una lesión un poco mayor, puede que tengan la pérdida total de dolor y temperatura. Sin embargo, si se dan cuenta, en este diagrama se ven implicadas tanto las vías de los cordones posteriores como la vía corticoespinal y las vías anterolaterales. Por eso se manifiesta de esta forma, primero bilateralmente, por lo que les dije que era pues un pedazo de la parte derecha y un pedazo de la parte izquierda, y puede causar la pérdida total. Ahora nos vamos a dirigir al diagrama E. El diagrama E habla del síndrome medular posterior. Como podemos ver en la imagen de la médula espinal donde nos muestra la lesión, vemos que afecta especialmente y únicamente los cordones posteriores. Es decir, que va a tener un déficit de propiocepción y duración. ¿Y cómo afecta? Una charla de síndromes en la parte derecha como la parte izquierda, pues va a tener una pérdida bilateral. Por eso se manifiesta de esta forma. Y por último, vamos a hablar del síndrome medular anterior, que hace referencia al diagrama F. En el síndrome medular anterior, vemos cómo en la representación de la médula va a afectar la vía córtico-espinal y las vías anterolaterales. Una vez más, va a ser bilateralmente, sin embargo, pues va a manifestarse más que todo en déficit de dolor, pérdida de dolor y de sensación de temperatura, tanto como debilidad motora. Una vez más, tenemos las preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿en dónde se decusa la vía espinotalámica?
Bueno, veo que ya muchos están respondiendo, entonces vamos a empezar a explicar cada una de las respuestas. La vía espinotalámica hace parte de las vías anterolaterales, por ende, cuando les mencioné las vías anterolaterales, les comenté que esta se iba a decusar pues de una vez en la médula, en la comisura anterior. ¿Por qué no sería el bulbo? En el bulbo se decusa es la vía córtico-espinal, que es la parte motora, y la vía de los cordones posteriores. ¿No se decusa? No, pues sabemos que sí se va a decusar la información. En el núcleo grácil tampoco puede ser, porque el núcleo grácil es donde hace sinapsis la segunda neurona, pero en la vía de los cordones posteriores. Por ende, pues sabemos que la comisura anterior todavía es en la médula, entonces allí es donde se va a decusar. Ahora la siguiente pregunta habla en el síndrome de Brown-Séquard, que determina los patrones clínicos motores y sensibles. Bueno, muchos ya están respondiendo. La mielinización respectiva de cada fibra, pues eso solo pues afecta, no afecta realmente como los determinantes de los patrones clínicos. El grosor de las fibras tampoco, porque más que todo el grosor se ve involucrado en la velocidad de la fibra. Entonces dice la ecosociación de la información a nivel de la lesión. Sí, porque como vimos en el paciente, pues dependiendo de, pues como ya sabíamos dónde se decusaba cada uno de estos tractos, sabíamos cómo se iba a manifestar clínicamente, ya sea ipsilateral o contralateral. Bueno, continuando, vamos a hablar de marcha y de equilibrio. La verdad, la marcha después de este acto de caminar es un sistema y es un movimiento un poco complejo. Uno cree a veces que son solo los nervios, pero como les contaba, realmente son un montón de estructuras. Acá tenemos 4 protagonistas principales. El primero es el cerebelo. El cerebelo, como yo les nombré, nos va a ayudar a la coordinación y a tener un buen equilibrio. El segundo va a ser los ganglios basales, que ya les había explicado previamente, y pues estos nos van a ayudar a tener los movimientos más adecuados. La corteza motora suplementaria, que nos va a ayudar como en ese planeamiento que no es muy consciente. Realmente uno nunca dice como, bueno, voy a pisar y voy a poner pie derecho y luego izquierdo. Esto el cuerpo lo hace solo. Y el tálamo. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos el cerebelo y acá tenemos la corteza motora suplementaria. Para que estos dos se conecten y se puedan comunicar, necesitamos de una estructura que lo haga. El tálamo nos va a permitir hacer esa comunicación. Ya entrando un poco más en la clínica, pues vamos a empezar con la marcha en estepaje. La marcha en estepaje se da principalmente por enfermedades desmielinizantes, es decir, que van a dañar esta capa que rodea los nervios y que nos va a ayudar a propagar los impulsos nerviosos de una forma más adecuada. Las primeras causas son el síndrome de Guillain-Barré y la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Entonces, lo que vemos en este paciente es una flexión de la cadera y de la rodilla excesiva. Ustedes lo ven acá, el paciente flexiona bastante y va a hacer un taloneo, es decir, como que va a pisar con el talón de una forma más dura. La siguiente es la marcha del pato. Esto generalmente se da como por debilidad de músculos periféricos, que incluye pues como una inervación puntual y va a ser del glúteo medio. En este caso, el paciente se va a ir de forma contralateral a donde pisa, perdón. Si ven, él pisa hacia la derecha y balancea hacia el lado contrario. La marcha espástica, esto se da por lesiones en el tracto córtico-espinal unilateral o bilateral. Y acá lo que vemos es que el paciente va a hacer una rotación externa de la cadera, lo que va a causar que el pie rote inversamente y digamos que va a rozar con el piso por su borde lateral. Acá vamos a ver una lordosis de la médula acentuada. La marcha táxica, realmente la marcha táxica tiene muchas etiologías, pero pues yo les voy a nombrar como una etiología principal del cerebelo. Yo no les voy a hablar mucho de cerebelo porque realmente tenemos una charla más adelante de cerebelo, pero cuando uno ve una lesión en el óvulo flóculo-nodular del cerebelo, lo que vamos a encontrar es temblores, y en el vestíbulo cerebelo y en el espinocerebelo vamos a ver ya más puntualmente pérdida del equilibrio y un balanceo más grande. Para los que no saben, pues digamos que esta marcha también se conoce como la marcha del borracho. Acá el paciente amplía su eje de balanceo y se va a ir de un lado al otro. Y va a ser un poco más demorado. La marcha parkinsoniana, pues vamos a tener 2 etiologías puntuales. La primera es la clásica enfermedad de Parkinson. Esta se da por lesiones en la sustancia nigra y lo que vamos a ver es que el paciente va a
Pasos corticos, rápidos, no va a tener balanceo en los brazos, como ven acá, hay problema en la iniciación del movimiento. Y aparte de esto, pues va a estar encorvado. La segunda causa de esto es una parálisis supranuclear y la gran diferencia como clínicamente que uno puede ver es que en la parálisis supranuclear el encorvamiento no es tan pronunciado como en el Parkinson. Y otra diferencia importante es algo que se conoce como First Station, que lo que hace es que el paciente intenta acelerar el ritmo como si fuera a salir a correr, pero no lo logra. Esto sucede pues en la enfermedad de Parkinson. Las marchas coreicas, entonces tenemos como 3 tipos puntuales. La primera es la corea, que son pues contracciones involuntarias de los músculos que hacen que el paciente se vea como si estuviera bailando. La segunda es semivalismo, que también son contracciones involuntarias, pero son principales, pues principalmente de músculos superiores. Y la tercera es la distonía, que son contracciones involuntarias que pueden llegar a ser muy dolorosas y realmente pues como que complican mucho la vida del paciente. Entonces en este primer video vamos a ver una marcha coreica. Como van a ver, el paciente parece realmente como si estuviera bailando. Y acá vamos a ver una distonía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las lesiones que vemos pues, en este tipo de marchas son principalmente en los ganglios basales. Si recuerdan, yo les nombré que los ganglios basales tienen un mecanismo para inhibir los movimientos que nosotros no necesitamos. En estos pacientes, pues realmente se ve afectado y no, pues, no logran inhibir los movimientos que no queremos hacer. Entonces, vamos a tener nuestras últimas preguntas de la charla. La primera es, llega a su consulta un paciente con una alteración en la marcha. Usted ve que el paciente flexiona excesivamente rodilla y cadera. ¿Cuál considera que podría ser una posible etiología de la condición del paciente? Bueno, ya veo que muchos han respondido. Entonces, la respuesta correcta es síndrome de Guillain-Barré. Como yo les comenté, este tipo de marcha pues se ve principalmente en enfermedades desmielinizantes. Entonces, vamos ahora con la segunda pregunta. Un paciente llega caminando de la siguiente forma: pasos cortos y rápidos, encorvado y braceo limitado. ¿Qué tipo de marcha está haciendo el paciente? Bueno, creo que ya la mayoría respondió. Entonces, efectivamente es la parkinsoniana. Recordemos que en la táxica es más un balanceo un poco pronunciado, sin pues un equilibrio claro. En la marcha de pato vamos a tener no pasos cortos, sino pasos, digamos, más distantes del otro. Y en la de este paje vamos a tener unos pasos que rotan debido a la cadera. Entonces, ya como mensajes para la casa y pues mensajes para la vida que Valentina y yo les queremos dejar, son los siguientes. Primero, las estructuras que componen los tractos descendentes y ascendentes son fundamentales para una ejecución normal de sus funciones. Como les nombrábamos al principio, esto es como si tuvieran una constelación. Si falta una estrella, realmente ya no va a ser la misma constelación. Entonces así pasa con el tracto. Si falla una estructura, la función ya va a estar deteriorada. Segundo, la acusación de la información es fundamental para entender la localización de la lesión. Y esto lo vieron con Valentina, pues realmente si uno ve la clínica y la compara con donde cree que podría estar topográficamente la lesión, le puede ayudar bastante en el diagnóstico. El sistema motor se compone de más cosas que solo fibras. Como les nombré, hay muchas estructuras involucradas que realmente ayudan a que los movimientos sean perfectos. Es fundamental evaluar la sensibilidad por dermatomas en el examen neurológico. Como Valentina les nombró, pues cada parte del cuerpo tiene una inervación puntual y un nervio puntual que los va a inervar. Y quinto, los cambios en la marcha pueden tener etiologías diversas, como ya les nombré previamente. Y pues finalmente, pues muchas gracias a todos por asistir. Pues un especial agradecimiento al doctor Alejandro Velázquez, a los doctores Juan Pablo Ávila y Nicolás Caballero por ayudarnos tanto a preparar esta charla, y al doctor William Contreras y Edgar Ordóñez por pues hacer parte de nuestros invitados especiales el día de hoy. Muy bien, muchas gracias Valentina y Mariana por su ponencia. Vamos a pasar entonces a la sección de preguntas. Si alguna persona quiere preguntarle al doctor Contreras o al doctor Ordóñez, puede activar su micrófono o puede escribir por el chat de Zoom o por privado, como quieran. Muy buenas tardes, casi noches. ¿Me escuchan bien? Así es, Juanpa.
Yo tengo una pregunta para los doctores. Es algo que de hecho me surgió preparando esta charla con Valentín y con Mariana, porque el precedente que yo tenía era que las vías sensitivas ascendentes alcanzaban la corteza gracias al brazo anterior de la cápsula interna. No obstante, precisamente en la literatura que ellas revisaron decía que era a través del brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, esa es mi duda número uno. Si finalmente la sensibilidad pasa por el brazo anterior de la cápsula interna, y si no es así, entonces, ¿qué tipo de tractos pasan por esta región? Y mi segunda pregunta tiene que ver con la información que llevan, pues que distingue la función de los cordones posteriores y el tracto espinotalámico, porque no me queda muy claro por dónde pasa la vibración y si finalmente los cordones posteriores tienen una función sensitiva, digamos, del tacto general, o eso es exclusivo del espinotalámico. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Hola, si quieres, bueno, tomo la palabra. Un segundito. Muchas gracias y felicitaciones por la charla, por las charlas. Muy interesante todo, las felicito porque pues me parece muy bueno que ustedes como estudiantes estén revisando toda esta anatomía en profundidad y muchas gracias por tenerme en cuenta para esto. Con respecto a la pregunta de Juan Pablo, si quieres, yo te respondo a la primera para darle paso también al doctor Contreras. Es muy importante que en el brazo posterior de la cápsula interna también tiene una distribución somatotópica, ¿sí? En el brazo posterior de la cápsula interna, en la parte más anterior, va toda la información que va bajando del tracto espinal y justo posterior a esto va la parte sensitiva. Digamos que en el brazo anterior de la cápsula interna van otras vías motoras descendentes, ¿sí? Que no necesariamente generan un déficit, vienen provenientes de la corona radiada, ¿sí? Que vienen de la corteza motora suplementaria. Si quieren, los invito de paso a una charla que voy a dar de esa anatomía muy puntual. Lunes, si quieren, me acuerdan y les mando el link para poderles hacer la explicación un poco más detallada con imágenes. Pero digamos que toda la vía sensitiva posterior, digamos que la mnemotecnia siempre, no sé, las personas que han tenido clase con el doctor González de anatomía, es que todo lo motor va por delante y lo sensitivo va por detrás. Digamos que eso es casi que una regla en neuro. Bueno, entonces siempre que piensen en las vías sensitivas, piensen en que va justo por detrás, ¿sí? Todo el lóbulo parietal y esa distribución no cambia. Hay muchas veces que la parte motora y la sensitiva son muy difíciles de distinguir, tanto en disecciones como en imágenes. Entonces, muchas veces las reconstrucciones, como muy bien explicaban, pues hay unas excepciones, ¿sí? De todas las fibras, de los 10% que están por ahí regados, que se cruzan con la parte sensitiva. Bueno, eso es como lo debe tener en cuenta. No sé si el doctor Contreras quiera complementar esa información. Muchas gracias. Yo me disculpo con ustedes. Nuevamente los invito a la charla que tenemos el lunes. Tengo que dejarlos porque ahora mismo vamos a empezar una charla de los que quieren también conectarse con el doctor Michael Evan de la Universidad de Miami. Muchas gracias por la invitación y disculpen que tengo que retirarme. Doctor, muchas gracias a usted. Quedamos pendientes para que nos confirme el horario de la charla del lunes. Y nada, muchísimas gracias. A ustedes felicitaciones. Gracias. Bueno, buenas tardes. Saludos al doctor Ordóñez, saludos a todos. Aquí lo más importante es siempre entender que esto tiene una aplicación. Cuando ustedes estudian medicina, realmente esto tiene un sentido. Entonces me gustaría mostrarles 3 ejemplos de cómo puede uno, a través de la neurocirugía, y no solamente a través de la neuromodulación química con medicamentos, modificar una vía. Entonces, si me permiten, les comparto aquí 3 casitos rápidamente
para ver la aplicación de lo que estudiaron. Necesitaría que saliera exacto. Gracias. Listo, entonces vamos a ver si no puedo. Algo que me parece importante. No sé si ya estoy compartiendo pantalla, parece que sí. Sí, señor. Sí, ¿Están doctor. viendo una sola pantalla o la están viendo partida? Solo una. Ah, bueno, perfecto. Entonces, fíjense en esto tan interesante. Cordotomía. Hacer una lesión en el cordón espinal. ¿En dónde hago la lesión? En el tracto espinotalámico lateral, que como sabemos es el que trae la información al cerebro del dolor y la temperatura. Es un trabajo que yo empecé desde el 2011. Esto usualmente se hacía guiado por rayos X, ahora lo hacemos guiado por endoscopio. Bueno, debo decir que Mariana no me ha pagado nada por ahora. Listo, entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos tratar muchos síndromes dolorosos, sobre todo lo que tiene que ver con dolor oncológico severo a través de la lesión del tracto espinotalámico lateral. Entonces, aquí ven ustedes este dibujo que nos muestra cómo está distribuida el tracto espinotalámico lateral, que como dijimos es el que trae la temperatura y la temperatura. Entonces, aquí hay una parte cervical, una parte torácica, una parte lumbar y una parte sacra. O sea, el mismo núcleo está dividido, yo puedo poder acceder a él para hacer una lesión. ¿Qué pasa con la lesión? Si yo interrumpo la información dolorosa que va a llegar a mi tálamo, que va a llegar a mi cerebro, el paciente queda sin dolor, ¿vale? No alcanza a llegar a esa información. Entonces, ¿cómo lo hago? Con un electrodo, el cual tiene una punta que se calienta a 80 grados centígrados. Yo hago una lesión por 1 minuto, entonces simplemente destruyo la vía y no llega esa información. ¿Cómo se hace usualmente? Es un paciente que está despierto, ¿vale? Yo introduzco una aguja de esas que usamos para punciones lumbares, una aguja metálica, y lo que se hacía usualmente es que metía un medio de contraste y yo miraba un ligamento que tenemos todos nosotros ahí en la médula, y por delante de ese ligamento que se llama el ligamento denteado, y entre el ligamento denteado y la salida de la raíz anterior, tienen esta imagen. Y la primera imagen que se logró en el mundo de esto, la logramos nosotros a través de estos endoscopios que pasan a través de esa aguja y la unión cráneo-espinal, ¿vale? C1, C2. Entonces, aquí justo en la mitad de estas dos estructuras pasa el tracto espinotalámico lateral. Vamos a ver cómo se hace el procedimiento. Pues primero con la aguja dentro ahí ustedes están viendo C1, C2, ¿cierto? Y usualmente uno mete medio de contraste y el ligamento se pinta, es como una lineecita. En este caso ya no queremos, porque se había descrito que a veces hacían aracnoiditis el medio contraste, entonces se introduce la aguja y simplemente se introduce digamos, un endoscopio que es una fibra óptica nada más. Lo que están viendo al fondo es el fondo de la dura madre. Hacia acá están viendo que se está pulsando el cordón espinal, ¿vale? Hay que tener paciencia como todo en medicina. Y ustedes van a ver que poco a poco se empieza a entender un poquito la anatomía. Me gusta dejar ese video así largo para entender que no es fácil, ¿sí? Pero que si ustedes tienen paciencia empiezan a entender la anatomía. Entonces, ahí ya empezamos a ver que esa es la salida de la raíz anterior, ¿sí? Que es la raíz motora, como decía el doctor. ¿Y por qué es interesante el procedimiento? Porque con el solo medio de contraste usted no puede evitar esa vasculatura, usted no sabe dónde hay vasitos, mientras que si lo está viendo directamente sí puede evitar lesionar algún vaso.
Seguimos dándole la vuelta al endoscopio hasta poder entender mejor la anatomía. Y va a llegar un momento donde vemos el ligamento denteado abajo y arriba la salida de la raíz dorsal. Entonces aquí estamos al revés, el ligamento denteado que es muy blanco lo tenemos arriba, entonces toca girar la aguja y el endoscopio. Un poco de paciencia para poder entender. Esto sirve también para lesiones en el núcleo trigeminal en la unión el tronco cerebral para dolores faciales atípicos. Entonces, tenemos una paciente que está acostada, una paciente con cáncer terminal, pero así dure 3, 1, 2, 3, 6 meses, pues nadie debería tener dolor nunca, ¿no? No necesitamos. Tenemos el cordón espinal, simplemente estamos viendo la aguja, es una aguja tamaño 17, la salida de la raíz anterior, y finalmente logramos esta imagen. Entonces aquí está la raíz anterior y este ligamento denteado, que es lo que hace es fijar la cordón espinal a la dura madre. Entonces aquí nosotros empezamos inicialmente pasando corriente, y al pasar corriente el paciente debe sentir que el área donde le duele tiene corriente, pero no debe sentir una lesión en el área ipsilateral. Entonces yo estoy haciendo una lesión aquí del lado izquierdo. Acuérdense que aquí, a ese nivel, en C1 y C2, la parte motora ya se cruzó, ¿cierto? Entonces yo debería ver que yo no hiciera una lesión motora ipsilateral y la parte sensitiva es la contralateral, que fue lo que acabamos de ver. Entonces, si yo tengo un dolor de este lado del cuerpo, debería ser la lesión en el lado contralateral, ¿cierto? Cuando yo voy a hacer la lesión, que es simplemente con un equipo de radiofrecuencia, calentar la punta del electrodo, como les decía, 80 grados centígrados por un minuto, hago que levante la pierna para saber que no estoy ocasionando una lesión motora, sí, por vecindad, pero pues con el endoscopio yo estoy seguro. Entonces, aquí estamos viendo los parámetros. Es una lesión que puede mejorar el dolor en sus pacientes. ¿Eso sirve para todo el mundo? No, no sirve para todo el mundo. En general, se prefiere para pacientes. Eso lo podemos ver después otro día en detalle. Lo otro que les quería mostrar es que todas esas vías, a uno, ¿qué es lo que le duele? A uno le duele es el cerebro, ¿cierto? ¿Uno con qué se enamora? Uno se enamora con el cerebro. Por eso a nosotros nos gusta estudiar el cerebro, porque a veces terminamos apasionados del corazón y hasta que nos damos cuenta que es un músculo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros sabemos que el que duele es el cerebro, entonces tal vez también podríamos intervenir el cerebro para el control del dolor. Y la primera persona que habló del control físico de la mente fue José Manuel Rodríguez Delgado, que era un español, que dijo que se dio cuenta que si él podía introducir un electrodo en alguna parte específica del cerebro, podría controlar los animales. Él empezó a experimentar con animales. Entonces, en 1963 decidió hacer este experimento para mostrar al mundo que sí era posible controlar el cerebro a través de un implante cerebral. Vamos a ver. Corra. Pero bueno, la historia es la siguiente. Él colocó unos electrodos en el núcleo caudado que tienen que ver con el control motor en un toro de 250 kilos, ¿vale? Ahí estamos viendo, en 1963
y bueno, se daron el toro, le implantaron el electrodo y a través de telemetría, a través de un radiotransistor, él le pasaba corriente al toro. Lo que quería demostrar era que el toro, a pesar de estar educado para atacar, cuando él le pasaba corriente no lo atacaba. Es decir, uno podía tener un control de la mente a través de este tipo de electrodos. Está el doctor implantando los electrodos en el núcleo caudado, con un poco de sedación. Ahí ya está el toro implantado. Entonces el experimento era que saliera el doctor y que el toro fuera a atacarlo, y que cada vez que lo fuera a atacar, le pasara corriente y el toro tuviera que detenerse. Ahí sale el doctor, pues que no es un torero, ahí estaba arriesgando, pero quería demostrar su experimento. Eso fue portada de la revista Times en aquella época. Y el toro cada vez que lo va a atacar, él le pasa corriente, entonces el toro para. Esto fue lo que sirvió en principio para demostrar que nosotros podíamos a través de estimulación cerebral profunda controlar muchos centros en el cerebro y el origen de la estimulación cerebral profunda fue a través del dolor. Entonces, hubo otro doctor, se llamaba Donald Richardson, que empezó a hacer experimentos con gatos en donde hacía lesiones y luego les hacía un estímulo de la sustancia gris periacuoductal, la sustancia gris periventricular o del tálamo, que son los centros a donde llega la información dolorosa en el cerebro, y le quitaba el dolor después de una lesión importante al gato, ¿sí? Entonces, cuando se golpean la punta del pie o el dedito chiquito contra la cama, ¿qué es lo primero que se hacen? Se soban. Entonces, hacen un movimiento vibratorio, que ahorita hablaban algo de vibración, que va por unas vías rápidas del dolor, llega más rápido al cerebro y distrae el cerebro. Entonces, aquí lo único que les quiero decir es que uno sí puede distraer el cerebro en el sentido de que uno de los componentes del dolor es el componente emocional, ¿vale? Entonces, si yo estimulo el núcleo accumbens, por ejemplo, puedo tratar ese componente emocional y hacer que el paciente, aunque tenga dolor, no le importe. Fíjense qué interesante, no le importa, ¿vale? Eso es como el que hablan de él y no le importa. Eso es un nivel superior, ¿cierto? Entonces uno puede hackear el cerebro de esa manera. Y el doctor Richardson lo que hizo fue empezar a poner diferentes electrodos en pacientes psiquiátricos para ver si podía controlar algunas enfermedades psiquiátricas. Luego vino Moniz en 1949, hizo las lobotomías, etcétera. Esta es una historia muy interesante que después pues, se dieron cuenta que las lobotomías no servían porque el paciente quedaba como un burrito. Pero es interesante saber que todo el control lo tiene el cerebro y que nosotros tenemos unos centros de recompensa en el cerebro que son los que nos hacen vivir, los que nos motivan. ¿Sí? Ustedes hacen esto porque les gusta, porque tienen una motivación, porque tienen una meta, ¿sí? Si no, no lo harían. Pero todo se mueve con centros de recompensa en el cerebro. Entonces, aquí les voy a mostrar un ejemplo de esos centros de recompensa que son importantes también, todo lo que tiene que ver con el cordón espinal. Entonces, la motivación humana depende de la recompensa y castigo, ¿cierto? ¿Cómo se entrena a un perro o a un león en un circo? Pues le dan comida, ¿cierto? A los delfines, las orcas. Recompensa o castigo. ¿Cómo se educaron ustedes? Lo mismo. Para los educaron a través de recompensa y castigo. Cuando existe inequidad, entonces hay problemas, ¿cierto? Esto es un experimento que se realizó en unos monos capuchinos por una científica que se llama Sarah Brosman. Estos son dos monos a los que siempre se les daba pepino para alimentarlos, ¿vale? Pepino no es como el alimento más rico, ¿cierto? Que a uno se le ocurre, pero pues es un alimento normal. Lo que se hizo en este experimento es que ellos tienen unas rocas dentro de sus jaulas con las cuales pagan el pepino. Entonces, el mono le da a la examinadora la roca y ella le da pepino. Lo que se hizo aquí fue que a uno de los monos no se le dio pepino como siempre, sino se les dieron unas uvas, que eso es como que le traigan a uno un brownie con helado de vainilla. Para el mono eso es espectacular y al otro no. Entonces hubo una inequidad. Y vamos a ver la reacción del mono cuando hay esa inequidad. Eso es como los que tengan hermanos y vean que al hermano le están dando algo mejor.
Entonces él paga, recibe su pepino, bien, no pasa nada. El otro paga con la roca y recibe una uva. El otro dice, bueno, hoy hay uva, paga, pero no le dan uva, sino que le dan nuevamente el pepino. Y vean qué pasa. Entonces hay un reclamo, parece que hay una segunda ronda donde el otro vuelve y paga y le dan uva, le vuelve y paga, tal vez se equivocó la examinadora, le va a dar uva, le vuelve y le da pepino. Entonces no le gusta, vean qué interesante. Entonces todo esto para saber que todo está integrado en el cerebro, que hay unos componentes emocionales que son los que nos hacen animales, etcétera, y que son importantes de recordar. Todo esto lo podemos ver después. Y para finalizar, lo que es la marcha parkinsoniana, recordar que nosotros con estimulación cerebral profunda podemos para un paciente con Parkinson, la TEA de Parkinson, que es temblor, rigidez y lentitud, puede mejorar a través de un electrodo en el núcleo subtalámico. Ya esto es. Entonces aquí en el temblor del paciente, le pasamos electricidad al núcleo subtalámico y tiene que dejar de temblar. Intraoperatoriamente el paciente está despierto. Corriente, para. Entonces todos nosotros nos movemos todo por corriente, ¿no? Entonces ese estímulo está llegando a través del núcleo subtalámico por vías motoras, áreas motoras, hasta el brazo y puede controlar el temblor. Lo que es la falta de lo que es la marcha magnética pegada al piso es como que los pacientes tuvieran unos zapatos de plomo, de cemento, no son capaces de levantar los pies del piso y terminan cayéndose. Hay una estructura que se llama la sustancia negra que si uno la estimula puede mejorar ese freezing en la marcha. Es el núcleo subtalámico donde se coloca el electrodo para Parkinson y la sustancia negra uno también podría estimularla para mejorar ese tipo de marcha o hacer estimulación medular. Pero bueno, eso es un tema un poco más denso. Pues nada, saludarlos, agradecerles por la invitación. Y nada, eso se tiene que empezar a poner cada vez más bueno y de más nivel. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por tan interesante apreciación. Me pregunto si alguien más tiene una pregunta para el doctor o si no, dar por finalizada nuestro encuentro. Sí, Nico, a mí me escribieron por privado, me preguntaron, ¿está, doctor Contreras, la cordotomía para el cáncer, en qué caso se indica o pues cuándo es, digamos, un procedimiento quirúrgico que sea opcional para el paciente o que sea buena idea? Bueno, nosotros tenemos la aparición de la morfina y los opioides, desaparecieron muchos de estos procedimientos que son históricos y que están regresando. Recordar que nosotros podemos poner una bomba intratecal de morfina que nos pueda tratar un dolor refractario, ¿sí? Para pasar bupivacaína o morfina. Y también podemos hacer este tipo de lesiones. En general, se prefiere hacer este tipo de lesiones en pacientes que tengan un cáncer visceral, ¿sí? Que ya es terminal, porque hay una cosa que se llama la deferentización, que es un dolor que puede volver mucho más fuerte por la lesión de la vía. Entonces se prefiere que el paciente tenga una expectativa de vida de más o menos 6 meses, pero los pacientes sí lo agradecen mucho porque ellos mueren tranquilos, no mueren con ese dolor tan terrible que no se los controla nada. Entonces costo-efectividad es muy bueno y para el paciente también es muy bueno. Pero indudablemente hay que saber seleccionar muy bien el paciente. En general la respuesta es que es el procedimiento de elección para pacientes con cáncer terminal de vísceras, ¿sí? Pero que se dejó de hacer durante muchos años, entonces pocas personas saben hacerlo, pero es un procedimiento que funciona muy bien. Muchas gracias, Yo doctor. tengo otra duda. Buenas tardes. Sí, pues es que este doctor puntualizó en la marcha parkinsoniana
Y pues también mencionó que una forma como de calmarla era como con impulsos electromagnéticos, como pues bueno, o eléctricos como usted puntualizó. Y pues tengo la duda de que sin eso no, o sea, al mismo tiempo no como frenaría los impulsos de Parkinson naturales que tiene, o sea, no solo en la marcha, sino ya de por sí en todo el cuerpo de forma general. Mira, la marcha, digamos, pegada al piso del paciente con Parkinson es bastante difícil de controlar. Los medicamentos mejoran la marcha, pero en general el que tenga mucho compromiso en la marcha, lo mejor, casi que lo único que hay para eso es la terapia física. Recordar que los tres pilares fundamentales del tratamiento del Parkinson pues son los medicamentos. Hay unos que son agonistas dopaminéricos, otros que son dopaminéricos, que el problema es que no tenemos dopamina. Luego tenemos la cirugía cuando el paciente ya lleva un par de años y el medicamento ya no está funcionando o funciona por ratos del día y por ratos no. Y la terapia física. Entonces, este es un paciente, esto pasa como en la fibromialgia. Gente con fibromialgia le duele todo, entonces no se puede mover, pero si no se mueve es peor. Paciente con Parkinson no se puede mover, pero tiene que hacer su terapia y así se va a sentir mejor. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es crear unas bicicletas inteligentes, de tal manera que el paciente se sienta y empieza a pedalear y si él no es capaz de pedalear, la bicicleta pedalea por él. Hemos demostrado que eso funciona. Otra de las cosas que yo hice fue crear un sistema de gafas inteligentes en donde el paciente tiene como una pista, porque el problema es que él está más o menos como distraído. Es decir, la orden que él manda a las piernas no llega a las piernas. Él es consciente porque digamos, el problema mental del paciente con Parkinson es realmente poco, problemas sobre todo motor, pero no responde a las piernas. Entonces lo que podemos hacer es usar áreas motoras suplementarias. ¿Cuáles son las áreas motoras suplementarias? Pues a través de los oídos, por ejemplo, si yo les pongo un sonido a ustedes que tenga una buena acústica como una batería, por ejemplo, todos empiezan a mover la cabeza o algún tipo de ritmo así muy pegajoso, un reggaetón, entonces ustedes empiezan a mover el cuerpo. Eso se llama musical entrappment. Y resulta que a través del oído uno puede hacer que el paciente mueva más rápido las piernas, o sea, como que se activen otras áreas que lleven esa información más rápido a las piernas. Y lo otro se llama visual cueing, que son como pistas visuales, porque el paciente lo que pasa es que pierde la tridimensionalidad de dónde poner el pie también. Entonces, nosotros hacemos automáticamente, sabemos cómo caminar en el agua, cómo caminar digamos, en el cemento o en una superficie como una grama, por ejemplo. Pero eso el paciente lo pierde. Muchas veces no sabe dónde poner el pie o dónde está el pie o dónde está el piso. No sé si ustedes saben que es el paciente que no arranca y está pegado al piso, si usted le pone el pie al frente, él pasa por encima de su pie y arranca a caminar. ¿Sí? Si le pone un obstáculo, él pasa por encima del obstáculo y arranca a caminar. Es porque él no sabe realmente dónde está el piso y ya mirando el obstáculo, entonces ya arranca más rápido. Entonces hay algunas formas de estimular el cerebro a través de sonidos, a través de ejemplos visuales, ¿sí? Las gafas que yo hice tenían eh, un tablero de ajedrez que se acercaba al paciente y con esa estimulación visual él empezaba a arrancar. Intentamos hacer unas gafas que hicieran que el paciente viera a su nieto viniendo hacia ellos, entonces eso les daba emoción, nuevamente la emoción y empezaban a caminar. Entonces hay como muchas cosas que se han intentado, pero pues sigue siendo una enfermedad sin cura, ¿sí? Donde lo que hacemos es tratar de mejorar la calidad de vida del paciente. De acuerdo, damos por finalizada nuestra charla, no sin antes agradecer al doctor por estar presente acá y por su gran pedagogía. Agradecemos también a todos los asistentes y esperamos volver a vernos muy pronto. Que estén muy bien.